¿Alguna vez has sentido la llamada silenciosa de un lugar tan impregnado de historia que parece susurrar secretos al viento? Un cerro en el corazón de México hace precisamente eso, atrayendo a millones de almas cada año. Pero, ¿qué suceso extraordinario tuvo lugar allí que logró unir el alma de un continente, uniendo lo que las armas y las palabras no pudieron? Esta es la historia de un encuentro que cambió el curso de la historia. Todo comenzó en 1531, en un tiempo donde las heridas de la conquista española aún sangraban y el choque entre dos mundos parecía irreconciliable. El gran Tenochtitlán, una vez orgullosamente erguida sobre el lago de Texcoco, con sus majestuosos templos y mercados bulliciosos, se transformaba bajo el peso de una nueva era. Los antiguos teocalis, donde el aroma del copal ascendía hacia los dioses aztecas, comenzaban a ceder su lugar a las iglesias cristianas, y el sonido de las campanas se fundía con los ecos de los huehuetls y teponaztlis que aún resonaban en la memoria del pueblo. En medio de este turbulento cambio, vivía un hombre llamado Juan Diego, conocido también como Cuauhtlatoatzin, el águila que habla en náhuatl. Su vida, aparentemente simple, estaba profundamente arraigada en las tradiciones de su pueblo. Desde niño había aprendido los secretos de la tierra en el Calmecac, la escuela tradicional náhuatl donde los ancianos transmitían su sabiduría ancestral. Conocía a la perfección los ciclos de siembra guiados por el Tonalpohualli, el sagrado calendario de 260 días, y entendía el lenguaje de las nubes y el viento que anunciaban la llegada de Tlaloc con sus lluvias benefactoras. En su aldea de Cuautitlán, Juan Diego y su esposa María Lucía, una hábil tejedora, llevaban una vida que servía de puente entre dos mundos. Cada amanecer lo saludaban con gratitud al sol naciente, Tonatiuh, una costumbre que Juan Diego mantuvo incluso después de su conversión al cristianismo. María Lucía tejía hermosos huipiles con diseños que narraban las historias de sus antepasados. Juntos, encontraron la manera de honrar tanto las antiguas tradiciones como las nuevas creencias que llegaban con los vientos del cambio. Su hogar era un reflejo de esta dualidad armoniosa, una pequeña casa de adobe y techo de palma, donde petates finamente tejidos decoraban las paredes, y un rincón especial albergaba tanto el copal para las ofrendas tradicionales como un pequeño crucifijo de madera. En el patio, crecían en abundancia plantas medicinales como el epazote, la hierba santa y el cempalzóchitl, cada una con su propósito sagrado y curativo. Los días de Juan Diego fluían al ritmo de esta fusión de mundos. Se levantaba antes del alba, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo que los antiguos llamaban Citlalicue. Sus oraciones matutinas entrelazaban naturalmente la devoción al dios cristiano con el agradecimiento a Tonantzin, la madre tierra. En los campos, él trabajaba siguiendo las técnicas ancestrales de las chinampas, esas ingeniosas islas artificiales que habían alimentado a su pueblo durante generaciones. La transformación que los españoles trajeron consigo fue profunda y, a menudo, dolorosa. Juan Diego había sido testigo de la caída de los grandes templos y del ardor de los códices sagrados en llamas. Sin embargo, en medio de esta metamorfosis, había encontrado en la fe cristiana ecos de las verdades más profundas de su pueblo, el amor por lo sagrado, el respeto por la vida y la búsqueda de la trascendencia. Aquella fría mañana de diciembre de 1531, el destino de Juan Diego estaba a punto de entrelazarse con algo mucho más grande que él mismo. El aire fresco del mes de Panquetzalistli llevaba consigo la mezcla de los aromas del copal y el incienso, mientras sus pies, guiados por una fuerza interior, lo llevaban por el familiar sendero hacia el cerro del Tepeyac. Este lugar sagrado, donde antaño se veneraba a Tonantzin, guardaba en sus piedras la memoria de generaciones de oraciones y rituales. El camino serpenteaba entre nopales y magueyes, plantas que sus ancestros consideraban manifestaciones divinas. Los enzontles, los pájaros de las 400 voces, acompañaban su ascenso con sus cantos mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Fue entonces cuando todo cambió, el aire se transformó, cargándose de una dulzura inexplicable, y una luz distinta a cualquier otra que Juan Diego hubiera conocido comenzó a bañar el paisaje. La música que alcanzó sus oídos trascendía toda descripción terrenal, fusionando la dulzura de los antiguos Teocuicatl con melodías celestiales nunca antes escuchadas. El tiempo pareció detenerse, los pájaros guardaron silencio y hasta el viento contuvo su aliento.
En aquel momento de sublime quietud, apareció ante él una presencia que cambiaría el curso de la historia. La Virgen se manifestó con una majestad que evocaba a las antiguas diosas, pero con una dulzura que tocaba las fibras más profundas del alma. Su piel morena brillaba con el resplandor del maíz maduro, y su manto azul, cubierto de estrellas danzantes, parecía contener todo el cielo nocturno. Sus palabras, pronunciadas en perfecto náhuatl, fluyeron como agua cristalina. Juanito, Socoyote, el más pequeño de mis hijos, le habló en náhuatl, con una voz que era como el murmullo del agua en los antiguos canales de Tenochtitlán. Sus palabras, cargadas de calidez y amor maternal, llevaban un mensaje que uniría dos mundos aparentemente irreconciliables. El mensaje que la Virgen confió a Juan Diego era a la vez simple y profundo. Deseaba que se construyera un templo en ese sagrado lugar, donde pudiera mostrar su amor y compasión a todos los pueblos. La elección del Tepeyac, antiguo sitio de veneración a Tonantzin, cargaba consigo un simbolismo que Juan Diego, con su profundo entendimiento de ambas tradiciones, comprendía perfectamente. Mientras descendía del cerro sagrado, cada paso lo acercaba a una misión que parecía superar sus fuerzas. El mensaje celestial pesaba en su corazón tanto como la responsabilidad que ahora cargaba. La ciudad que se extendía ante él, con sus calles nuevas sobrepuestas a los antiguos canales, parecía un reflejo de su propia transformación interior. Al llegar a la residencia episcopal, construida sobre las ruinas de un antiguo palacio mexica, Juan Diego sintió todo el peso de los dos mundos que ahora debía unir. Los gruesos muros de piedra y las pesadas puertas de madera española imponían un respeto diferente al de los antiguos templos, pero no menos profundo. Con manos callosas por el trabajo en el campo, ajustó su tilma y se preparó para cumplir con su misión divina. El encuentro con el obispo Juan de Zumárraga, un hombre de fe pero también de razón, fue el primer paso de una prueba que requeriría toda la paciencia y fortaleza de Juan Diego. Las palabras del humilde Macehual, traducidas por un intérprete, resonaron en la habitación donde los libros en latín compartían espacio con códices salvados de la destrucción. Señor obispo, traigo un mensaje del cielo. La respuesta del obispo Zumárraga, aunque cortés, estaba teñida de un comprensible escepticismo. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar tanto las escrituras sagradas como el alma humana, estudiaban al humilde indígena mientras escuchaba su extraordinario relato. Las palabras finales del obispo, pidiendo una señal que confirmara la veracidad de la aparición, resonaron en el corazón de Juan Diego como el eco de un antiguo tambor ceremonial. Los días que siguieron se convirtieron en un tiempo de profunda reflexión y prueba espiritual. Juan Diego continuaba con sus labores cotidianas, trabajando en su milpa donde el maíz, los frijoles y las calabazas crecían juntos en el antiguo sistema que sus ancestros habían perfeccionado. Pero ahora cada momento estaba impregnado de una nueva dimensión sagrada, cada tarea se realizaba con la conciencia de estar viviendo un tiempo extraordinario. En las noches, sentado junto al fuego de su hogar, mientras el aroma del copal se mezclaba con el de las tortillas recién hechas, Juan Diego meditaba sobre los acontecimientos que estaban transformando su vida. Las estrellas que brillaban a través de los espacios entre las palmas del techo parecían contar historias tanto antiguas como nuevas, recordándole que los misterios divinos siempre han encontrado formas de manifestarse a los corazones humildes. Fue en medio de esta espera cuando el destino decidió poner a prueba su fe de una manera inesperada. La noticia de la enfermedad de su tío Juan Bernardino llegó como un viento helado que sacude los maizales. La fiebre que consumía el cuerpo de su último familiar era como las que habían llegado con los españoles, contra las cuales ni siquiera los remedios más antiguos parecían tener efecto. El corazón de Juan Diego se encontró dividido entre dos deberes sagrados, el mandato divino y la obligación familiar que en la tradición náhuatl era tan importante como cualquier otro deber religioso. Sus manos, que conocían tanto el trabajo de la tierra como el gesto de la oración, preparaban cataplasmas de hierbas medicinales mientras su espíritu se debatía en una silenciosa súplica por guía. Fue entonces cuando, intentando evitar el encuentro con la Virgen para buscar un sacerdote para su tío, ocurrió el momento que marcaría el punto de inflexión en esta historia sagrada. La Madre del Cielo, comprensiva ante las preocupaciones terrenales de su hijo más humilde, se le apareció en un recodo del camino. Sus palabras, "No estoy yo aquí, que soy tu madre", fluyeron como bálsamo celestial,
disolviendo todas las preocupaciones en el corazón atribulado de Juan Diego. La orden de subir al cerro a recoger flores en pleno diciembre parecía desafiar toda lógica natural, pero la fe había comenzado a enseñarle a Juan Diego que los caminos divinos transcurren más allá de la razón humana. Al llegar a la cima del Tepeyac, el milagro se manifestó en forma de un jardín imposible. Rosas de Castilla, flores ajenas a estas tierras, florecían con un esplendor sobrenatural en medio del invierno mexicano. Cada rosa que Juan Diego recogía con manos temblorosas pero reverentes era un testimonio del poder divino, cada pétalo una promesa de que lo imposible puede hacerse realidad cuando la fe guía el camino. El aroma de las flores se mezclaba con el rocío de la mañana, creando una fragancia que parecía provenir del mismo paraíso. El regreso a la casa del obispo fue un camino cargado de una emoción sagrada que Juan Diego nunca había experimentado. Las rosas resguardadas en su tilma eran más que una simple prueba, eran un mensaje de amor divino envuelto en pétalos y perfume. Los guardias y sirvientes del obispo, que ya conocían a este humilde mensajero, percibieron algo diferente en su presencia, como si cargara consigo un fragmento de cielo. El momento de despegar la tilma ante el obispo Zumárraga transcurrió como en un sueño sagrado. Las rosas cayeron al suelo en una cascada de color y fragancia, pero fue la imagen que apareció en la humilde tela lo que dejó sin aliento a todos los presentes. Allí, impresa milagrosamente en las fibras del maguey, estaba la figura de la Virgen, exactamente como Juan Diego la había contemplado, pero ahora visible para todos. La noticia del milagro se extendió como el fuego en un campo de hierba seca. El Tepeyac, que ya era sagrado en la memoria del pueblo, se transformó en un punto de encuentro donde las antiguas y nuevas tradiciones se fundían en una sola expresión de fe. La primera ermita comenzó a construirse casi de inmediato, y pronto los caminos que llevaban al cerro sagrado se llenaron de peregrinos de todos los rincones del territorio. Los años que siguieron vieron a Juan Diego convertirse en el guardián del santuario, dedicando su vida a compartir la historia del milagro con una humildad que solo igualaba su devoción. Su pequeña casa cerca del Tepeyac se convirtió en un faro de fe, donde los peregrinos encontraban no solo la historia del milagro, sino también la presencia viva de aquel que había sido elegido como mensajero entre el cielo y la tierra. El impacto del milagro del Tepeyac trascendió lo puramente religioso para convertirse en un puente entre culturas, un símbolo de esperanza y unidad en tiempos de profundo cambio. La imagen de la Virgen de Guadalupe, con su piel morena y sus símbolos que hablaban tanto al corazón indígena como al español, se convirtió en un lenguaje universal de amor y comprensión. Hoy, la tilma de Juan Diego, preservada milagrosamente, continúa siendo un testimonio vivo de aquel momento extraordinario cuando el cielo tocó la tierra en el cerro del Tepeyac. Los colores de la imagen permanecen tan vivos como el día en que aparecieron, desafiando el tiempo y la comprensión científica, recordándonos que hay verdades que trascienden nuestra comprensión terrenal. El legado de Juan Diego nos recuerda que la grandeza divina a menudo se manifiesta a través de los más humildes y que la fe verdadera tiene el poder de unir mundos aparentemente irreconciliables. Su historia sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que los milagros ocurren no solo en los grandes acontecimientos, sino también en los corazones sencillos que se abren al amor divino. Si la Virgen de Guadalupe te pidiera ser su mensajero hoy, ¿cómo responderías a ese llamado? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a Vidas Santas para más historias que inspiran nuestra fe.